Que el Evangelio de Mateo fue dirigido a los judíos, saber que el Evangelio de Marcos seguramente fue dirigido a los romanos, saber que el Evangelio de Lucas fue dirigido a los griegos, pero saber que el Evangelio de Juan es dirigido a todos nosotros. Algunos podrían decir que es el Evangelio dirigido a los creyentes, a la iglesia del futuro, a los que aún no habían nacido, pero que creeríamos en Jesús. Qué hermoso esto, porque así como cada uno de los evangelistas dio una perspectiva acerca de Jesús, Juan también puso su toque especial. Y fue precisamente demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. En el Evangelio de Mateo podemos recordar que fue mostrado como Jesús, el Rey de los judíos. En el Evangelio de Marcos, como ese Jesús siervo. En el Evangelio de Lucas, como ese hijo de hombre, como esa historia bien contada por el evangelista Lucas. Pero vemos a un hombre llamado Juan, muy seguramente el apóstol Juan, como testigo ocular, y como él mismo así se llamaba, el discípulo a quien Jesús amaba. Qué particularidad, y no porque tuviera una autoestima exagerada o porque fuera un tipo orgulloso, sino porque él sabía quién era en Jesús. Dile a que está a tu lado, necesitamos saber quiénes somos en Jesús. Y sabes, así como Juan se catalogaba a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba, tú eres a quien Jesús ama. Yo soy a quien Jesús ama. Mira, no importa lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer, Jesús nos va a amar. Porque su amor no está condicionado a nuestro comportamiento. Su amor está condicionado a quién es Él. Por eso la Biblia dice que Dios es amor. ¿Y sabes quién dijo eso? El apóstol Juan en una de sus cartas. No hay una persona en la Biblia que hable más de amor que el apóstol Juan. Dile que está a tu lado. Así debemos ser nosotros. Porque de eso se trata el Evangelio. ¿Sabes por qué Cristo fue a la cruz? Por amor. ¿Sabes por qué Cristo soportó lo que soportó? Por amor. ¿Sabes por qué Cristo se mantuvo en esa cruz clavado? Por amor. ¿Por qué no mandó a que ángeles lo rescataran? ¿Por qué no mandó a que Dios hiciera algo a su favor y le impidiera pasar ese sufrimiento tan duro? Porque Él nos amaba y sabía que la única manera de volver a estar cerca de Dios era a través de su sacrificio en la cruz. Mira, Juan nos muestra muchas veces uno de los versículos que más la iglesia predica. Juan 3:16, ¿verdad? Usted lo ha recordado, lo ha memorizado, de pronto se lo ha aprendido, se lo ha predicado a muchas personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué dice Juan 3:17? Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenarlo, sino ¿para qué? Para salvarlo. Mira, cuando alguien te quiere salvar de algo, no te deja en eso. Si alguien te está viendo ahogarte, te saca del agua. Si alguien te está viendo quemarte, te aleja del fuego. Jesús vino a esta tierra para salvarnos del pecado. Diga conmigo amén a eso. Porque la paga del pecado es muerte. Pero también vino a salvarlos no solo de la paga del pecado, sino del poder del pecado. ¿Por qué nosotros en nuestra naturaleza, al haber pecado a Adán, en nuestra naturaleza, nosotros siempre somos inclinados a lo malo? Porque hay un poder que opera en el pecado. El que hace que el ser humano siempre tienda a hacer lo malo. Hay gente que admira mucho al apóstol Pablo y el mismo apóstol Pablo dijo, hay veces que hago cosas que no quiero hacer. ¿Y sabes cómo se llama eso? El poder del pecado en la vida de una persona. Y quiero decirte que ese poder siempre va a estar presente mientras estemos en esta tierra. Pero ¿cuál es la única salida o la única vacuna o la única, lo que puede contrarrestar el poder del pecado en el ser humano? Se llama Jesús. Es el único que puede darnos el poder. ¿Para qué? Para huir de la tentación y para resistir al diablo. Dile que está a tu lado. De la tentación se huye. Al diablo se resiste. Hay personas que hacen al revés. Huyen del diablo y resisten la tentación. ¿Y sabes cómo termina eso? Mal.
porque hay que huir de la tentación, pero hay que resistir al diablo. Y eso lo da solamente Jesús. Mira, el apóstol Juan fue seguramente el último de los discípulos en morir. Fue seguramente el único discípulo que no murió de manera trágica o cruel. Murió en el exilio, murió, lo dice la historia, en la isla de Patmos, donde recibió la revelación del fin, lo que nosotros conocemos como el Apocalipsis. Y asimismo, el mismo Juan escribió 3 cartas que son rápidas de leer. Es más, la primera carta de Juan es la más larga. La segunda y la tercera en su Biblia, seguramente si usted lo busca, son 2 hojas nada más. Una página más bien. Una página segunda de Juan y una página tercera de Juan. O sea que ahí hay algo tan especial de parte de Dios. Y si usted se da cuenta, siempre está hablando acerca del amor. Del amor. Mira, Juan capítulo 20, quiero empezar de atrás hacia adelante. Juan capítulo 20 dice el propósito por el cual fue escrito este evangelio. Juan capítulo 20, versículo 30, dice: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Que Jesús es el ¿qué? El Mesías. ¿El qué? El Hijo de Dios. Y para que al creer en Él ¿qué? Tengan vida por el poder de su nombre. Esa es una declaración tan poderosa que por eso el Evangelio de Juan es de los evangelios más teológicos que hay. Porque sus declaraciones son poderosamente espirituales. ¿Eso qué quiere decir? Que solo aquel que cree en Él podrá entender el Evangelio de Juan. Porque sus declaraciones son sumamente espirituales y las declaraciones espirituales se entienden por fe. Dile que está a tu lado, se entienden por fe. Ahora nos vamos al inicio del Evangelio de Juan. Vámonos a Juan capítulo 1. Y mire que el Evangelio de Mateo inicia con una genealogía de Jesús hasta David, hasta Abraham como padre de los judíos. El Evangelio de Lucas también nos muestra cómo esa historia de Elizabeth, de Zacarías, de Juan el Bautista, pero también de María, de José, y luego nos muestra una genealogía no solo hasta Abraham, sino hasta Adán. Pero mire cómo inicia el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan hace una declaración tan especial y quiero que la leamos. Juan capítulo 1, y quiero que cuando la escuche, usted piense en esto. En el principio, Juan 1:1. O sea que el Evangelio de Juan se va ¿hasta dónde? Hasta el inicio de todo. En el principio, la palabra ya existía, el verbo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de Él. Dios creó todo por medio ¿de quién? De Jesús. ¿Por medio de quién? Del verbo, de la palabra. Y nada fue creado sin Él. O sea que Jesús ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Y la palabra le dio vida a todo lo creado. Qué lindo esto. Y su vida trajo luz a todos porque estábamos ¿en qué? En oscuridad. Y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Mira, eso solo lo puede entender alguien que está en lo espiritual. Tú le pones a leer esto a alguien que no cree en Dios, que dice, esta gente por eso es que están locos. Sí, de verdad que sí. Por eso el Evangelio de Juan dice, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz. Dile que está a tu lado, tú no eres la luz. Yo no soy la luz. Era solo un testigo. Yo soy un testigo para hablar de la luz. Y aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Y vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Y vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos, ¿pero a quién? Los que creyeron en Él. ¿Cuántos creen en Él? Y lo recibieron. ¿Cuántos lo han recibido? ¿Te das cuenta la diferencia? Hay gente que cree, pero no lo ha recibido.
Tú preguntas allá afuera y más del 80% de Valledupar creen en Jesús, pero no todos lo han recibido. Y dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Yo creo que ningún hijo de Dios hoy domingo puede faltar. Dile que está a tu lado, gracias a Dios vinimos. ¿Cierto? Y dice, y ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre, que es lindo esto, y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. En otra traducción dice, lleno de gracia y de verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Del qué? Del único, diga conmigo, del único. Eso quiere decir que no hay otro camino, es único. Y dice, y Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque ya existe desde mucho antes que yo. Y de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. ¿Cuántos han recibido bendiciones de Dios inmerecidas? Lo que dice en otra traducción, gracia sobre gracia. O sea, tú y yo no lo merecíamos. Tú y yo no teníamos cómo pagarlo o comprarlo. No había manera. Por eso la Biblia dice que nadie se puede salvar a sí mismo. Y dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso la ley siempre nos dejaba al borde. O sea, no podía salvarnos. La ley no podía salvarnos, nos dejaba ahí. Y ya vas a entender un poco de esto, porque Juan lo muestra también. Y dice, versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso cuando iniciamos esta Semana Santa, leíamos lo que dice en Colosenses, que Él es la imagen visible del Dios invisible. A través de Cristo podemos conocer a Dios, porque dice la Biblia que Él mismo es Dios y Él nos revela al Padre. Por eso el mismo Evangelio dice que Él y Jesús, el Padre y Jesús son uno. No se trata de dos, son uno solo. Pero la manifestación a nosotros en esta tierra fue a través de ¿quién? De Jesús. Un Jesús 100% Dios, 100% hombre, que podía entendernos y comprendernos sin importar la circunstancia que pudiéramos estar pasando. Iglesia, esta es una declaración poderosamente espiritual, pero hay una declaración contundente de uno que preparó el camino, que se llamaba Juan el Bautista. Y en ese mismo capítulo 1, versículo 29 dice así, y al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, ¿qué dijo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué declaración de Juan el Bautista? Él dijo, antes habían matado muchos corderos, pero ninguno fue suficiente, pero aquí viene uno. Aquí viene uno que ese sí quita el pecado del mundo para siempre. Y dice, y a él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. ¿Bautizando con qué? Hoy tenemos bautismos. Y dice, y entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Qué lindo esto. Y vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. ¿Quién es el elegido de Dios? Jesús. Sobre el cual el Espíritu Santo, cuando estaba siendo bautizado, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se escuchó una voz desde el cielo que decía, ¿cómo?
Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Por eso siempre que bautizamos personas declaramos esa palabra. Que cuando tú y yo damos el paso de fe y de obediencia de bajar a las aguas, los cielos se abren y se escucha esa voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque aquel que no se avergüenza de decirle públicamente al mundo que ahora cree en Jesús y que le ha entregado su vida y por eso está bajando a las aguas, sin duda alguna es un hijo amado de Dios. Y mira, lo lindo de esto es como ese Juan el Bautista, un primo hermano de Jesús, preparó el camino y él mismo decía: ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Él es superior a mí. Y sabes que es eso lo que debe quedar en nosotros toda la vida: humildad y rendición, de reconocer que no se trata de nosotros. No es que tan bien predico, no es que tan bien sirvo, no es que tan bueno soy en lo que hago, es que todo se trata de Él. Ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de sus pies, porque hay uno que es superior a nosotros. Por eso el mismo Evangelio de Juan nos recuerda esa frase que deja marcado en nuestro corazón que es necesario que Él crezca, pero que nosotros menguemos. Dile al que está a tu lado: bájate un poquito. ¿Sabes por qué? Porque eso habla de humildad. Mira, qué bueno que Dios te use, qué bueno que Dios te hable, qué bueno que Dios te muestre, qué bueno que Dios te enseñe cosas, pero bájate un poquito, se trata de Él. Codea al que está a tu lado, dile: eso es contigo, y devuélvesela. No, eso es contigo. ¿Sabes? Porque esa discusión que tuvo Jesús con Nicodemo, qué linda discusión, ¿ah? Discusión hablo no de una pelea. Todo el mundo cuando escucha discusión piensa que están peleando. No, no, no. Estaban discutiendo sobre algo que Jesús le estaba diciendo. Y todo el conocimiento de Nicodemo, líder religioso de la época, no podía entender. Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y le dije: ¿cómo así? O sea, ¿cómo me voy a meter nuevamente en el vientre de mi madre? Eso no cuadra. Y Jesús le dijo: oye, tú siendo un hombre tan estudiado, tan preparado, ¿no logras entender esto? Pero ese momento que Jesús tuvo con Nicodemo fue un momento que nos deja esa verdad tan grande que acabamos de recitar, que Cristo vino para salvar y no para condenar. Por eso la iglesia existe. ¿Para qué? Para salvar y no para condenar. Y dice la Biblia, está claro: no hay condenación para todo aquel que cree en Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que mis actos me condenaron, es que desde que yo no creo ya yo estoy condenado. Por eso actúo como actúo. Porque cuando yo creo en Jesús, yo actúo de manera diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia, a través del Evangelio de Juan, nos muestra varias cosas. Es más, 5 de los milagros que están en el Evangelio de Juan no son recitados en ninguno otro de los evangelios. Pero me gusta porque el Evangelio de Juan muestra 7 milagros específicos. El primero de todos, las bodas de Caná. Y sabes, siempre que oficio un matrimonio, cito esta palabra, porque habla de que su primer milagro, su primera intervención, su primer momento donde mostró su gloria a la gente fue en un matrimonio, fue en una boda. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que algo se trae el Señor en los matrimonios, en la familia. Algo el Señor quiere mostrar ahí. En estos días hablaba con mi esposa y le decía algo: amor, es tan tremendo que hoy en día hay muchas parejas que se separan, cristianas y no cristianas. Pero el problema no es que los no cristianos se separen. El problema es cuando los cristianos se separan. Y es sumamente doloroso, es sumamente fuerte y delicado, porque nadie sabe lo que esas parejas están viviendo. Es muy fácil juzgar y señalar. Es muy fácil levantar el dedo señalador y decir: mira, y eso era que eran cristianos. Pero tristemente queda un mensaje al mundo donde dice que esto parece que no sirve de nada. Y escúchame bien, iglesia, no se trata de lo que la palabra dice, se trata de si yo vivo la palabra. Porque ahí es donde todos fallamos. ¿Alguien está conmigo?
Ahí es donde todos nos equivocamos. Ahí es donde está nuestro talón de Aquiles. Ahí es donde está nuestra cojera espiritual. Porque sabemos la palabra, pero muchas veces no la aplicamos. Porque escuchamos la palabra, pero muchas veces no la vivimos. Porque venimos a la iglesia todos los domingos, pero muchas veces vivimos la semana como si no hubiéramos venido el domingo. Entonces, cuando Jesús aparece en ese matrimonio, en esas bodas, el mismo Juan declara algo y dice: esta fue la primera vez que Jesús mostró su gloria. Juan capítulo 2, versículo 11. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Dile que está a tu lado: hay que guardar los matrimonios, hay que guardar los hogares, hay que guardar las familias. El enemigo le encanta destruir matrimonios, el enemigo le encanta destruir familias. Si de pronto tú has pasado por un divorcio, quiero decirte que siempre fue plan del enemigo destruir tu hogar. Pero solamente el Señor es el que puede restaurarte. Solamente el Señor es el que puede darte un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Y si estás casado, si no te has divorciado, cuida tu hogar, cuida tu matrimonio, te dice el Señor esta mañana. Ese primer milagro de Jesús fue en las bodas de Caná. Primer momento donde Jesús reveló su gloria. Y dice: y los discípulos creyeron en él. ¿Y sabes qué me muestra este milagro? Que siempre hay algo mejor de parte de Dios que lo que el mundo me puede ofrecer. El mundo ofreció un vino, pero el mismo maestresala de la boda dijo: ¿cómo has dejado el mejor vino para el final? Eso no cuadra. Si generalmente se sirve el mejor vino al inicio para que cuando ya todos estén medio borrachos, al final ni se den cuenta de qué les están dando. Pero ¿sabes qué me muestra esto? Que siempre en el reino de Dios hay algo mejor para nosotros. El mundo nos puede ofrecer muchas cosas. El mundo nos puede entregar muchas cosas. El mundo nos puede dar todo. Por algo Satanás es el príncipe de este mundo. Por eso él seduce tanto. Porque lo del mundo seduce. Pero lo del reino siempre será mejor. Y por eso en este milagro podemos ver que siempre hay algo mejor reservado para los hijos de Dios. Pero el segundo milagro, si usted lo puede ver en Juan capítulo 4, versículo 43 al 54, lo puede leer con calma en casa. La sanidad del hijo de un funcionario, la sanidad del hijo de un oficial del rey. Y es linda esta sanidad porque Jesús solamente le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. ¿Cómo le dijo? Vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. ¿Y sabes qué me muestra esto? Gracia. Gracia. Ahí no discutieron si el oficial creía o no creía en Dios, si creía en Jesús o no creía en Jesús. Solamente el oficial fue buscándolo. Dijo: Jesús, yo había oído hablar de ti y yo necesito que me ayudes porque mi hijo se va a morir. Mi hijo está al borde de la muerte. Señor, te suplico, ven ahora mismo antes de que mi hijo muera. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. ¿Y sabes qué hizo este oficial? Se fue a su casa. Hay gente que a veces Dios les dice algo y quieren pedirle señales de todo. No, pero ven acá, confírmamelo. Pero reconfírmamelo. Pero recontraconfírmamelo, por favor. ¿Qué hizo este hombre? Creyó. Porque para recibir un milagro lo que hay que hacer es creer. Dice que se fue a casa y cuando iba llegando salieron sus súbditos. Señor, tu hijo está bien. Y él les preguntó esto: ¿a qué hora más o menos sucedió esto? Y le dijeron: a eso de alrededor de la 1 de la tarde. Y él dijo: wow, fue cuando Jesús lo dijo. Tremendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús dice algo, Jesús lo cumple. Algo pasa cuando Jesús habla. Mira, no es cuando el pastor habla, cuando Jesús habla, algo sucede. Por eso tú tienes que buscar antes que la voz del pastor, la voz de Jesús. Hay gente que no quiere orar, pero quiere hablar con el pastor. Ya que está a tu lado, ora primero, después habla con el pastor.
Es más, de pronto a veces si oras primero ya no tienes ni que hablar con el pastor. Ah, pastor, ¿usted no quiere trabajar? No, iglesia. Es que hay veces que necesitamos es hablar con Dios primero. Y de pronto luego hablas con el pastor para testificar de que lo que Dios te dijo, así pasó. Porque cuando Jesús quiere hacer un milagro, mira, Él no necesita intermediarios. Él necesita que tú y yo le creamos. Por eso nosotros, los cristianos evangélicos, creemos que no hay intermediarios. Es a través de Jesús todo. El tercer milagro nos muestra a Jesús sanando un paralítico en el estanque de Betesda. Juan capítulo 5. Y luego lo puede leer con calma. Juan capítulo 5. Un hombre que llevaba ¿cuántos años? 38 años de estar enfermo. No. O sea, algo que admiro de este hombre es que todavía se ponía ahí. O todavía lo ponían ahí porque él no podía ponerse. Y dice que cuando Jesús le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? 38 años ya esperando un milagro. Él dijo, es que no puedo, Señor. Es que no puedo. Y sabes, siempre llega antes, siempre alguien llega antes que yo. El estanque comienza a batirse las aguas y alguien llega primero que yo. Y sabes que me muestra Jesús con esto, que no importa si alguien llegó primero que tú. Hay un milagro que está esperando por ti. Hay un milagro que tiene tu nombre. Mira, me gusta porque Jesús solamente le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. El hombre al instante quedó sano, dice Juan capítulo 5, versículo 9, y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió en el día de descanso. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Los fariseos, qué problema, que Jesús sanó en un día de descanso. ¿Por qué no lo hizo otro día? Porque la ley siempre, escúchame muy bien, es dura, pero la gracia es tierna y suave. Porque la ley siempre pone condiciones, la gracia es sin condiciones. Lo lindo del Evangelio de Juan es que nos muestra que la ley nunca te hará un milagro. Voy a repetir esto para que lo escuches bien. La ley nunca te hará un milagro. Por eso todo aquel que llega ante Jesús y le dice, pero si yo me porto bien, pero si yo cumplo los mandamientos, pero si yo obedezco lo que dice la palabra, escúchame muy bien. No es la ley la que te dará un milagro, es la gracia la que te dará un milagro. Qué bueno que te portes bien. No te portes bien para recibir algo, pórtate bien para darle gracias a Dios. Porque lo amas, porque lo quieres honrar, porque es tu Dios, es tu Señor. Pero la gracia es la que hace los milagros. Y dice que ese día, ese hombre dejó esa camilla y comenzó a caminar, pero hubo una advertencia. Juan capítulo 5, versículo 14. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar. ¿Cómo? O sea que ese tipo, dile, se parece a nosotros, ¿ah? Y Jesús le dijo, deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. ¿Algo mucho peor que 38 años ahí paralítico? No le alcanza la vida para que le pase algo peor. Pero el pecado siempre te lleva a un estado peor de aquel en el que Jesús te encontró. Por eso Jesús nos viene a salvar del pecado. ¿Por qué? Porque si seguimos en el pecado, va a ser peor que antes. Dile que está a tu lado, es así. Así no digas amén, es así. Nadie que dice, ya yo conozco a Jesús y voy a seguir viviendo en pecado porque a mí Jesús me perdona siempre. La Biblia lo dice. Aún 7 espíritus peores vendrán. Es algo todavía aún peor. Pero esto nos muestra cómo la gracia, a pesar de que este hombre era un pecador, recibió un milagro. Pero también nos muestra ese milagro en Juan capítulo 6, la alimentación de los 5,000. ¿La alimentación de cuántos?
5,000 sin contar mujeres y niños. Qué poderoso mensaje donde nos dice que aquel que busca a Dios nunca regresa a casa sin provisión. Recibe esa palabra. El Señor no es ajeno a tus necesidades. El Señor no solo quiere que vengas a la iglesia, le cantes, le dances, le alabes, le grites. El Señor está cuidando de tus necesidades. Y Él sabe lo que necesitas. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús, mándalos a la casa que no hay para comer. Y Jesús dijo, no, denles ustedes de comer. No, pero ¿de a dónde? ¿Y sabes qué mostró eso? Que ningún hombre te puede dar lo que solo Dios te puede dar. Y eso es una declaración tan poderosa de ese milagro, donde Jesús es el que actúa y opera un milagro. Y no en base ni siquiera a la fe de sus discípulos, sino a la fe de un niño que tenía unos cuantos panes y unos cuantos peces. Pero esto me muestra que Jesús siempre trae provisión. ¿Alguien necesita provisión? Y el resto están muy ricos, ¿verdad? Qué bueno. Gloria a Dios por ustedes. Préstenles a los que no tienen, ¿ah? ¿Cuántos necesitamos provisión? Seguramente todos los que estamos aquí. Eso, gloria a Dios. Necesitamos provisión. De pronto tú dices, pues es pequeña, pues lo mío no es mucho. O de pronto tú dices, lo mío es bastante, hasta que te encuentras otro que necesita más que tú. ¿Cierto? Lo importante es que Jesús siempre trae provisión. Y lo lindo de esto es que siempre sobra. Dile que está a tu lado, y sobra. Eso es la sobreabundancia. Porque alimentar 5,000 es abundancia. Pero que sobre, eso es como dicen por ahí, ya eso es avaricia. ¿Cómo es que dicen? Ya eso es avaricia, algo así. Oye, 5,000 y aparte sobra. No. Eso es lo bueno de nuestro Señor. Que Él siempre da para que luego compartamos con otros. Dile que está a tu lado. Deja el egoísmo. El otro milagro de Jesús, nada más ni nada menos que Jesús camina sobre el agua. ¿Jesús qué? ¡Qué maravilla! ¿Eh? Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Jesús dijo, no tengan miedo, yo estoy aquí. Qué manera de aparecer. Qué entrada tan triunfal. O sea, qué momento tan impactante. Esto es un momento de película. Y sabes que nos muestra que Jesús puede aparecer de las maneras más inusuales que hay. Cuando tú no encuentras salida, tú dices, por esta no fue, por este lado tampoco, por este lado tampoco, esta puerta se cerró, esta también. Y ahora, pues Jesús puede aparecer de unas maneras inusuales. Puede hacer cosas que tú no alcanzas a imaginarte. Ellos no dijeron, bueno, de pronto ahora Jesús va a aparecer caminando sobre el agua. Ellos no se lo imaginaban. Dile que está a tu lado, no te lo imaginas cómo Dios te va a sorprender. Ni siquiera te imaginas cómo Dios va a hacer el milagro. Porque hay gente que dice, ya yo sé, eso viene por la palanca que yo tengo aquí. Por ahí es que es la puerta que se me va a abrir. Ya yo sé por dónde es, por el amigo mío, el primo del hermano del tío del abuelo. Por ahí es que es. No, por ahí no es. Jesús se aparece de la manera que tú menos piensas. Qué lindo cómo Jesús sigue haciendo milagros. Y luego dice que sanó a un ciego de nacimiento. ¿Sanó a un qué? Juan capítulo 9. ¿Ciego de qué? ¿Sabes qué me muestra esto? Que hay cosas que tú no entiendes. Hay cosas que hemos vivido que no entendemos. Hay cosas que hemos vivido y no tienen explicación. Y de pronto tú te has quejado de esas cosas. Y de pronto tú has llorado por esas cosas. Y de pronto tú has lamentado de esas cosas. Y de pronto tú le has reclamado a Dios de esas cosas. Pero sin duda alguna esas cosas tenían que pasar para que Dios se glorificara en tu vida. Porque ese ciego de nacimiento le preguntaron, ¿será por los pecados de sus padres o será por los pecados de él? No. Era para que Dios se glorificara.
Mira, hay cosas que no han pasado en tu vida por casualidad, han pasado con propósito. Y es para que Dios se glorifique. Dile a que está a tu lado, Dios se va a glorificar. Pero ¿cómo, pastor? Si ya eso no lo puedo borrar. Es que no lo puedes borrar. ¿Sabes por qué? Porque ese será un testimonio de la gloria de Dios en tu vida. Pastor, pero eso fue muy doloroso. Eso me dolió. Bueno, el Señor se va a glorificar sanándote. Y ya no te va a doler. Lo vas a contar dándole gloria a Dios que fue quien te sanó. Y lo lindo de esto es que el séptimo milagro de Jesús, ¿sabes cuál fue? La resurrección ¿de quién? De Lázaro, su amigo. Juan capítulo 11. Todo un capítulo entero hablando de este suceso. Su amigo Lázaro. Qué lindo. Dice que Jesús lloró. ¿Jesús qué? Jesús llora. Jesús llora. A Jesús le duelen las cosas que te pasan. A Jesús le duelen las cosas que nos pasan. Pero Él no se queda llorando. Él siempre va a actuar. Él siempre va a actuar. Él siempre va a traer algo de parte del cielo. Porque dice que Jesús le dijo al Padre, gracias porque me oyes. Y yo sé que siempre me oyes, pero lo dije para que todos los que están aquí crean. Mira, hay cosas que el Señor va a hacer para que otros crean. Mira que está a tu lado. Hay cosas que Jesús va a hacer para que otros crean. Resurrección de Lázaro. Y quiero terminar con esto, iglesia, porque el Evangelio de Juan nos muestra cómo ese Jesús que sana, ese Jesús que hace milagros, ese Jesús que está siempre en función de ayudarnos y bendecirnos, ese Jesús vive hoy en medio de nosotros. Y quiero solamente dejártelo, si lo puedes anotar, y vamos rápido, Videobin, ayúdame con esto. Juan capítulo 6, versículo 35. Así como hizo 7 milagros, así dijo 7 veces esto. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. ¿Cómo dice? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Primer yo soy el ¿qué? El pan de vida. El que a mí viene nunca volverá a tener hambre. El mundo no te puede saciar, iglesia, nunca te va a saciar, pero cuando vas a Jesús, Él te sacia por completo. Dice, nunca más volverás a tener hambre. Y dice, y si crees en mí, nunca más tendrás sed. El mismo Evangelio de Juan dice, aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Mira, las bebidas del mundo te dejan con más sed. Por eso el placer del mundo es momentáneo, es pasajero. Necesitas volverlo a hacer porque no te sacia, no te sacia. En estos días veía una prédica del pastor Andrés Arango, me encantó. Y él ponía un ejemplo y ponía toda una bandeja de comida, ¿no? Y un café y todas las cosas. Y decía, ¿sabes qué es el pecado? El pecado es ponerte a oler la comida. No te puedes saciar porque tú con el olor no te sacias. No te sacias. Hasta que no comas, no te vas a saciar. Pero el pecado es efímero. Hueles nada más. Por eso el que tiene que fornicar, tiene que seguir fornicando. El que adultera, tiene que seguir adulterando. El que ve pornografía, tiene que seguir viendo pornografía. El que hace cosas malas, tiene que seguirlas haciendo porque eso no lo sacia. No lo sacia. Pero aquí dice alguien que es el pan de vida. Y el que a él viene no volverá a tener hambre. Y el que en él cree no volverá a tener sed. ¿Sabes qué es eso? Saciarte. Solo Jesús nos puede saciar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12 dice, y Jesús les habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy, ¿cómo dice? Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Mira, si seguimos en el mundo, seguimos en oscuridad. Pero todo aquel que sigue a Jesús, sigue en la luz, camina en la luz. Por eso nunca va a tropezar ni va a caer, porque está en la luz que le conduce ¿a dónde? A la vida.
Juan capítulo 10, versículo 7 y versículo 9. Dice, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Yo soy qué? Y el versículo 9 dice, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Él es la ¿qué? La puerta. El mundo te pone muchas puertas. Muchas puertas. Pero todas las puertas que el mundo te pone terminan en muerte. Pero la puerta que es Jesús, entras a un redil donde hay buenos pastos. Donde todo va a estar bien. Donde no hay por qué temer. Donde vas a ser salvo. Dile que está a tu lado, hay que entrar por la puerta que se llama Jesús. Juan capítulo 10, versículo 11. El mismo Juan 10, 11 dice, y yo soy el buen pastor. ¿Yo soy qué? El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Qué lindo esto. Mira, no hay tan buen pastor como Jesús. Hay gente que se va de SBI porque dice, ese pastor es malo. Y se van a buscar otro que sea bueno y se encuentran otro grave, peor. Y dice, ay, yo me hubiera quedado con, peor es nada, me hubiera quedado con Clemente. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vives buscando al buen pastor en una iglesia, estás equivocado, porque el buen pastor se llama Jesús. El único que dará la vida por las ovejas se llama Jesús, no Clemente Meneses. Ay, pastor, ¿usted no daría la vida por mí? Mejor continuemos. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Pero lo lindo de esto, conozco a mis ovejas. Jesús te conoce. Jesús te conoce. Esto es hermoso. Jesús me conoce. Y dice, y esas ovejas me conocen a mí también. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, conocer a Jesús, escuchar su voz. Él es el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Juan capítulo 11, versículo 25, en ese mismo capítulo de la resurrección de Lázaro, dice, ¿yo soy qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Él es la resurrección y la vida. La muerte está resuelta en Jesús. Y el que está a tu lado, la muerte está resuelta en Jesús. Juan 14, 6. Ese del capítulo 14 al capítulo 17 fue todo un sermón de fortaleza y consuelo a la iglesia. Tanto que Juan 17 termina haciendo Jesús una oración por nosotros. O sea, el mismo Jesús orando por ti y por mí. Pero Juan capítulo 14, versículo 6, le dijo a Felipe, ¿sabes qué? Le dijo a Tomás, perdón, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Dile al que está a tu lado, no hay otro camino. No hay otro camino. Y Juan capítulo 15 termina diciendo esto. Juan 15, versículo 1. ¿Cómo dice? Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 5 dice, ciertamente yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí
no pueden hacer nada. Iglesia, ¿alguien ha entendido el sentido del Evangelio de Juan? Es recordarnos que sin Jesús somos nada, que sin Él nada podemos, que sin Él todo lo que tenemos es efímero y pasajero, que sin Jesús nada cobra sentido, que sin Jesús no hay propósito de seguir viviendo. Solo en Jesús hay salvación, solo en el nombre de Jesús hay vida eterna.